Hola, soy Gabriel Pistán y continuamos con la clase de miembro superior. En este caso vamos a hablar de los nervios del miembro superior. Vamos a iniciar mencionando cuáles son los objetivos. En los objetivos del miembro superior, en la parte de neurología, se encuentra ubicar el plexo braquial. Esto implica que ustedes deben reconocerlo, deben saber dónde está y deben conocer sus ramas terminales, ya que eso corresponde al siguiente objetivo, que es reconocer los nervios que inervan los diferentes grupos musculares. Vamos a iniciar esto con una generalidad. El sistema nervioso está formado por diferentes tipos de células, entre ellas las células funcionales, que son las neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo, múltiples y cortas prolongaciones denominadas dendritas y una única prolongación denominada axón. El cuerpo de la neurona es el sector donde se inician las descargas bioeléctricas que son conducidas a través del axón hacia la periferia. Los axones van a vehiculizar el impulso nervioso para que éste llegue a otras neuronas o bien que llegue a algún efector como por ejemplo músculo, glándula, etc. Cuando nosotros apreciamos en la periferia, por ejemplo en diferentes regiones del miembro superior, un nervio, lo que estamos viendo corresponde a miles y miles de axones, todos rodeados de diferentes vainas de tejido conectivo. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos tejido nervioso. Dentro de nuestro organismo, el sistema nervioso se divide en central y periférico. Esta es una división topográfica. El sistema nervioso central se encuentra, por un lado, dentro del cráneo. Esa porción del sistema nervioso central se denomina encéfalo. El resto se encuentra en el conducto raquídeo, que se forma por la superposición de las vértebras cuando éstas constituyen la columna vertebral. La médula espinal es el origen de un conjunto de nervios que salen regularmente de a pares, denominados nervios espinales o nervios raquídeos. Estos nervios que salen de a pares se mantienen de manera independiente en algunos sectores, pero en otros sus ramas se van a entrecruzar, formando estas estructuras denominadas plexos. Tenemos así, por ejemplo, un plexo braquial, un plexo lumbar, sacro, etc. Esta es la médula espinal, un corte de la médula. El centro está formado por una estructura que se denomina sustancia gris. En la sustancia gris se encuentran los cuerpos neuronales. La sustancia blanca está formada por axones. Estos axones viajan hacia diferentes niveles del sistema nervioso o bien salen o entran de él. Las neuronas especializadas en recibir impulsos nerviosos constituyen la sustancia gris de esta asta que se denomina posterior. Los cuerpos neuronales especializados en emitir señales constituyen el asta anterior o motora. Un nervio espinal se forma por la unión de dos raíces, una raíz sensitiva o posterior y una raíz motora
o anterior. Cuando estas dos raíces se unen, forman un nervio raquídeo. Rápidamente el nervio raquídeo se divide en un ramo posterior y en un ramo anterior. En general, el ramo posterior es mucho menos voluminoso que el ramo anterior. Los dos ramos anterior y posterior de estos nervios son mixtos, es decir, tienen fibras motoras y fibras sensitivas. Esto quiere decir que estos nervios van a servir para vehiculizar señales hacia diferentes partes del cuerpo o para recibir señales de diferentes partes del cuerpo que llegan hasta el sistema nervioso central. Los plexos que mencionamos antes se forman a ciertos niveles por el entrecruzamiento de las ramas anteriores de algunos nervios espinales. El plexo braquial es el entrecruzamiento de las ramas anteriores de los nervios raquídeos, cervical 5, 6, 7, 8 y primero torácico. El plexo braquial y sus ramas son los encargados de inervar el miembro superior. Dijimos que un plexo era un entrecruzamiento, quiere decir que en la constitución de este plexo, estas ramas antes mencionadas van a empezar a mezclarse para dar ciertas ramas colaterales y finalmente 6 ramas terminales. El nervio, la rama anterior de C5 y la rama anterior de C6 se unen para formar un tronco que es el tronco superior. La rama anterior de C7 por sí misma constituye el tronco medio y la rama anterior de C8 y T1 constituyen el tronco inferior. Cada uno de estos troncos, superior, medio e inferior, se divide en una rama anterior y una rama posterior. La unión de las 3 ramas posteriores forma el fascículo posterior. Del fascículo posterior se originan 2 ramas terminales, el nervio axilar y el nervio radial. Las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio se unen para formar el fascículo lateral. Este fascículo lateral origina una rama terminal que es el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. La división anterior del tronco inferior origina el fascículo medial. El fascículo medial origina a su vez la raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital. El nervio musculocutáneo, el mediano, el cubital, axilar, radial, son las ramas terminales del plexo braquial junto con el nervio cutáneo antebraquial. Como ven en esta imagen, parte del plexo braquial se forma en el cuello y la última parte del plexo se forma a nivel de la axila. Eso está marcado en esta imagen con el nivel de la clavícula. Quiere decir que las raíces, los troncos y las divisiones se encuentran topográficamente en el cuello, mientras que los fascículos y las ramas terminales se encuentran a nivel de la axila. Vamos a ver ahora el trayecto y función de cada una de las ramas terminales del plexo braquial. Empezamos con 2 nervios que son el radial y el axilar o circunflejo. El nervio axilar o circunflejo deriva
de esa parte posterior y llega a inervar este músculo, que es el músculo deltoides. El nervio radial se desplaza hacia atrás, pasa por el canal de torsión del húmero, toma relación con el músculo tríceps, al cual inerva, luego se encuentra por encima de la flexura del codo en el surco bicipital lateral, se divide en dos ramas, una anterior o sensitiva y una posterior o motora. El nervio radial va a inervar todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Lo que está marcado acá es el territorio cutáneo del nervio axilar y el territorio cutáneo del nervio radial. Si el nervio radial se ocupa de inervar al tríceps y se ocupa, por tanto, de inervar el compartimiento posterior del brazo, la función del nervio radial en este caso implica que depende de su estímulo la extensión del antebrazo sobre el brazo. Al inervar el compartimiento posterior, tanto el sector posterior como el lateral del antebrazo, el nervio radial participa en la extensión de los dedos, la extensión de la muñeca, la supinación. El otro nervio que vamos a considerar ahora es el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo se caracteriza por atravesar un músculo que es el coracobraquial y en el brazo se sitúa entre el bíceps por un lado y el músculo, el coracobraquial y el braquial por el otro. Tiene un trayecto oblicuo en el brazo y abandona un poco antes de la flexura del codo, se hace superficial, genera dos ramos, uno anterior y otro posterior, que van a estar destinados a la inervación de la piel de la región lateral del antebrazo. Desde el punto de vista motor, el nervio musculocutáneo inerva todos los músculos del compartimiento anterior del brazo. Nervio mediano. El nervio mediano es un nervio del antebrazo y de la mano, es decir, nace a nivel de la axila como el resto de las ramas terminales del plexo braquial, recorre el brazo por el conducto braquial, luego por el surco bicipital medial junto con la vena braquial y la arteria braquial. En todo este trayecto no da ramas, entra al antebrazo, se ubica entre el segundo y el tercer plano muscular del antebrazo, atraviesa el túnel carpiano y llega a la mano. En su recorrido por el antebrazo, inerva a los músculos del compartimiento anterior, excepto el flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo. Esos músculos son inervados por el nervio cubital. En la mano, el nervio mediano se divide en 6 ramas terminales que van a inervar
a los músculos de la eminencia tenar, a los lumbricales laterales y van a inervar gran parte de la palma de la mano, los dedos y, en parte, el dorso de los dedos. En el compartimiento tenar, en la eminencia tenar, el nervio mediano inerva el aductor, el oponente y el fascículo superficial del flexor corto del pulgar. El fascículo profundo y el aductor del pulgar están inervados por el nervio radial. El nervio cubital, igual que el mediano, se origina en la axila, como dijimos, como el resto de los nervios del plexo braquial. En el brazo no da ninguna rama, pero va recorriendo el brazo por la parte medial del compartimiento posterior del brazo, pasa por el surco para el nervio cubital, queda cubierto por el flexor cubital del carpo en el antebrazo y llega a la mano atravesando un canal que es el canal cubital. En el antebrazo, el nervio cubital inerva el flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo. Cuando llega a la mano, el nervio cubital da una rama superficial y una rama profunda. El nervio cubital, desde el punto de vista sensitivo, tiene un pequeño territorio en la palma y el dorso de la mano, pero desde el punto de vista motor, inerva todos los músculos de la eminencia hipotenar, los dos lumbricales mediales, los interosseos palmares y dorsales, y en la eminencia tenar el fascículo profundo del flexor corto y el aductor del dedo pulgar. El último nervio es el nervio cutáneo antebraquial medial. Este nervio se organiza en básicamente dos ramas y está destinado a la inervación de la piel de la región medial del brazo y del antebrazo. Acá lo que tenemos es una vista en conjunto de la inervación sensitiva del miembro superior. Podemos reconocer acá el territorio cutáneo del nervio axilar, el territorio del cutáneo antebraquial medial, del músculo cutáneo, del cubital, el mediano, del nervio radial. La inervación cutánea también puede ser estudiada desde dermatomas, es decir, no solamente desde los nervios que van a llegar, sino desde el nivel medular que se encarga de inervar cada sector del miembro superior. Esto es muy útil desde el punto de vista neurológico. Escapa a los objetivos, pero bueno, mencionarlo porque es importante. Bueno, espero que les haya servido y nos encontramos en la próxima. Acá tenemos un resumen de lo que ya estuvimos viendo. Por un lado, los compartimientos con su función, y esto asociado ¿a qué? A cada uno de los nervios. Los saludo y será hasta la próxima.